minutos más también va a estar con nosotros una invitada muy especial y muy exitosa. María José Osorio está presentando este fin de semana en la Feria del Libro esta novela, su primera novela, #Click. Es una bloguera muy conocida, seguramente si les digo Soltera Codiciada, para ustedes será más familiar. Ella viene en unos instantes más, pero aquí ya estamos calentando ambiente para hablar con la Soltera Codiciada. Antes nos ocupamos de un tema serio, un tema que empieza hace 46 años cuando el presidente Juan Velasco Alvarado implementa la reforma agraria. Se expropian las haciendas a los gamonales para concederlas a los campesinos. El eslogan, recordaremos todos, de ese gobierno: el patrón no comerá más de tu pobreza. El problema ha sido que la expropiación no fue pagada, se generó una deuda con el Estado, que en un principio no se quiso reconocer. Finalmente esta se reconoce el 16 de julio del año 2013. El Tribunal Constitucional ordena el pago de la deuda al Estado, pero la asociación, que conforman 342 expropiados de la reforma agraria, la mayoría personas entre 60 y 80 años, algunos incluso fallecidos, tiene un reclamo que hacer, un reclamo porque esta fórmula que se estaría aplicando para el reconocimiento de esta deuda no sería la más justa. Están con nosotros esta noche Aníbal Cortabarría, miembro de la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria. Muy buenas noches, gracias. Buenas noches. Y el asesor de la Asociación por el Pago Justo, el doctor Carlos Anderson. Bienvenidos ambos. Un placer. ¿Con quién empezamos? Si me permites a mí hacer algunos puntos declaratorios que me parecen precisiones, por supuesto. Algunas precisiones, Gracias. efectivamente. A ver, efectivamente fue el general Juan Velasco Alvarado que en el marco de esta reforma agraria de final de los 60, ¿no?, dijo, bueno, expropiamos las tierras, ¿verdad?, le reconocemos un pago mínimo, la verdad, porque por ejemplo algunos tractores se pagaron a un sol, porque a valor de libros, ¿no?, pero el Estado hizo lo correcto, que es decir, ok, lo poco que te estoy reconociendo de valor te lo voy a pagar con bonos, ¿sí? Y la verdad es que el general Velasco y su gobierno pagaron, y pagó después el de Morales Bermúdez, etcétera, y después en los 80 se dejó de pagar. O sea, sí es una deuda que fue pagándose y de repente pero que en algún momento, claro, ahí hubo un punto muerto. Efectivamente. Entonces hay una serie de juicios, etcétera, y el año 2001 ya el Tribunal Constitucional emite una sentencia, porque claro, la gente decía, el Estado me ofreció pagar y no me paga. Entonces fueron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional le dijo al Estado, pague, ¿no? Y pague con una cosa muy importante, con lo que se conoce como el principio valorista, es decir, pague de acuerdo con el valor real, porque claro, la inflación, hiperinflación de los 80, etcétera, la depreciación de la moneda, la había pues pulverizado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el mandato, esa es la sentencia del Tribunal Constitucional, pague. Bueno, de ahí en adelante el Estado se hizo oídos sordos, simplemente no hizo caso, ¿no? O sea, a pesar de que le había dicho el Tribunal Constitucional que pague, no pagaba. Entonces, nuevamente el 2013 se acercan los bonistas al Tribunal Constitucional y le dicen, bueno, ¿y ahora qué? O sea, tú, Tribunal Constitucional, dices que pague y te ignoran. Entonces el Tribunal Constitucional emite una resolución en la cual dice, bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas pague, usted tiene 6 meses para sacar unos decretos supremos donde va usted a determinar la forma de pago y una serie de ¿Y qué pasó? Y bueno, lo que pasaba allí fue que una cosa muy extraña, porque hay una primera proyecto de resolución, no, que la verdad es que cumplía con el espíritu de devolverle el valor, ¿no es cierto?, que se pague de acuerdo con el valor total que tenían los bonos. Pero de repente se cambia esa primera resolución, en el plazo de menos de 24 horas se genera una nueva resolución, a pesar de que la primera había sido trabajada pues por un año por un par de jueces del Tribunal Constitucional, y este segundo proyecto, que es el que finalmente es aprobado, ¿no?, sale a la luz incluso con algunas correcciones de tinta. Y esta es la que altera la fórmula a aplicar para la valorización de la deuda. Esta es la que le dice al MEF, entonces le da el permiso para que vaya e invente una fórmula, ¿no? Lo cual es un poco extraño, porque la verdad es que las deudas en el Perú normalmente se actualizan con el índice de precio al consumidor, y en este caso en particular, convencidos de alguna forma, por presión política, imagino, que el pago de la deuda iba a quebrar el Estado peruano. Entonces le dijeron, bueno, ya que MEF, tú haz los cálculos, pero los cálculos nunca los ha hecho, o nunca los hemos visto en todo caso. Decir que el pago de la deuda va a quebrar el Estado peruano hoy en día, con las condiciones de fortaleza fiscal que tiene. ¿Cuánto es esta deuda? Mire,
en el peor de los casos, alrededor de 5.100 millones de dólares. Eso significa el 2,5% del PBI nacional, ¿no? Si fuera a pagarlo de inmediato, ¿no? Y es más o menos la mitad, casi la mitad de lo que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas hoy día en el Fondo de Estabilización Fiscal. O sea, en realidad parece mucho, no va a mucho dinero, pero para nada, ¿no? De hecho, hoy en día, pues, en las finanzas internacionales, el Estado peruano puede salir mañana a emitir un bono a 30 años, 50 años. Quisiera años, ¿no? preguntarle, con esta aclaración pertinente, por supuesto, doctor, ya nos queda mucho más clara la figura, sí, al señor Cortabarría, el problema social. Quería preguntarle por el problema social. ¿Cuántas personas están pendientes de este pago que se demora tanto en llegar y que llegaría, incluso yo decía una frase, un cálculo que en algunos casos, y es real lo que dije o es una exageración del equipo del programa cuando hemos dicho que en algunos casos esta fórmula extraña y sorpresiva ante la posibilidad de quiebre del Estado haría que incluso gente cobrara montos irrisorios, ridículos? Bueno, sí, caso particular mío, yo lo voy a hablar en caso de mi familia. El fondo de mi padre quedaba en la provincia de Ambo, departamento de Huánuco. Más o menos el área es de 820 hectáreas, ¿no? Que en el momento de la expropiación lo calcularon al 10% de lo que valía. O sea, hemos recibido unos bonos de 547.000 soles oro. Se supone que el valor era arriba de los 5 millones de soles de esa época, ¿no? Entonces, han pasado 45 años de la expropiación y hasta la fecha no se nos ha pagado nada, absolutamente nada. Y es más, ha habido toda una campaña de ocultamiento de información por parte de las autoridades y de manera que nos hemos visto precisados a hacer todo un trámite judicial para que se nos entreguen los bonos mediante trabas que nos duró 4 años. ¿Cuánto le tendría que pagar a usted el Estado? Bueno, eso es lo que... A ver, si me permite ayudar ahí, ¿no? El MEF tiene efectivamente una fórmula que tiene errores aritméticos de todo tipo. Si uno utiliza este monto y lo pone en la fórmula, nosotros tenemos una calculadora que está en www.bonosagrarios.pe, ¿no? Y poner los datos, eso debe significar $1.700. Eso es. Según la segunda fórmula. Según la fórmula que está. La actual, fórmula, la fórmula la tramposa, la que ustedes consideran que no debe ser la que se aplique. Claro, lo que pasa es que pero, ¿y el valor real a cuánto ascendería? Es decir, quiero comparar, ¿no? Con la primera y con la segunda. Bueno, imagínate, ¿cuántas hectáreas? 820 hectáreas. 820 hectáreas. ¿Cuánto vale una hectárea más o menos hoy día? Ahorita los terrenos se han valorizado, pues estamos hablando por decir, los valores que fluctúan, ¿no? Un bono C, estamos hablando de por lo menos 4 millones de soles. Es decir, claro, una propiedad de 4 millones de soles, su propietario recibiría ahora $700. Más o menos. Una locura. Sí, ustedes están viendo en pantalla justamente, esta es la web, ¿no? Sí, exacto. La web para hacer cualquier tipo de consulta, ¿sí? Claro, tiene su bono, mire qué clase de bono es, A, B, C, ponga el monto en soles oro, ¿no es cierto? Y ahí le va a dar el resultado en términos de la fórmula del MEF y también lo que podría ser en términos del índice de precio del consumidor, y la distancia son así pero gigantescas. Lo más preocupante es que nunca nos ha explicado por qué, ¿no? El tema de la fórmula, y no solamente la fórmula, sino también una serie de procedimientos que ha dictaminado el MEF, que son total y absolutamente llenos de conceptos anticonstitucionales. ¿Esto es legal? No, ¿se puede emitir así arbitrariamente una resolución? Es una muestra más de un Estado, ¿no? Finalmente, que hace uso y abuso del poder, ¿no? Aquí hay una película que te recomiendo que se llama La Dama de Oro, ya que es justamente el esfuerzo de una señora por que le reconozcan la propiedad de un cuadro muy famoso de Gustav Klimt, ¿no? Donde ella como individuo se puede enfrentar al Estado, ¿no? Eso aquí en el Perú no pasa. Aquí el Estado pues se siente que tiene la capacidad realmente para arrollar y hacer lo que finalmente... Claro, porque yo me pongo a pensar, le digo, sin ser abogada, el tribunal tiene una serie de condiciones efectivamente, para que el Estado... Y eso es clave, porque la condición que pone es, a ver, yo le he dicho al MEF que pague según el principio valorista, es decir, claro, de valor. Entonces esta resolución estaría contradiciendo completamente eso. Eso es lo que nosotros decimos. Hemos tratado de justamente de decirle al tribunal, mire la fórmula que han dictado, mire los procedimientos que están dando, esto va total y absolutamente en contra de lo que ustedes mismos han dictaminado. Pero la respuesta es, ¿saben qué? No queremos escuchar.
Muy bien. No queremos escuchar, ya cuando al final, de aquí a 7 años, veamos lo que ha pagado el MEF, allí nos reservamos el derecho, eso sí, de corregirle la plana, pero muy tarde, porque muchos de esos señores y ahora, están en otra situación. muy bien, el problema está expuesto, ustedes ya lo conocen, me imagino que ustedes están tomando las acciones pertinentes, tenían la página web, gracias por haber venido a explicarnos el problema y a exponer. Solamente por favor, rápidamente, una acotación. Nosotros tenemos ya 7 años en el Poder Judicial, en primera instancia, y hasta el momento no tenemos sentencia, ni siquiera en primera instancia. A ver, el Poder Judicial, por favor, que haga una entonces, el tema es que los jueces están en la incertidumbre, no saben cómo sentenciar a raíz de la resolución que ha salido en 2013, que pretende reemplazar la sentencia del 2001. O sea, le cambia totalmente la regla del juego. Bueno, o sea, desde acá hacemos, de verdad, o sea, la justicia es la justicia y la justicia no es una fórmula. Es un tema de justicia. Da la impresión que el Tribunal Constitucional se ha subordinado al Poder Ejecutivo. Esa es la impresión que tenemos nosotros. Muy bien, gracias nuevamente por haber estado aquí. Nosotros vamos a la pausa y venimos con lo anunciado. Viene la soltera codiciada. Digo esto, yo sé que ella me va a decir, ya no quiero que venga soltera codiciada de repente, porque está iniciando una nueva etapa, pero creo que para muchos va a ser más fácil reconocerla de esa manera. María José Osorio, que presenta este libro fascinante, divertido, ameno, recomendable, por supuesto, desde ya. #click. Con ella regresamos tras la pausa.